Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva serie de videos. En este caso voy a estar abordando unos videos relacionados con autores que desde la psicología trabajan una visión integrativa, una visión holística, podemos decir, de la psicología, y es en ese sentido que le puse el título a esta serie, por una psicología con alma. Es un título que tiene que ver con trabajar un poco la antinomia, de construir un poco la antinomia cuerpo-alma, cuerpo-mente, y en términos más generales, materia-espíritu, ¿no es cierto? Que es una antinomia tan fundante de nuestra subjetividad. En realidad voy a estar trabajando dos antinomias. Una es, en términos generales, materia-espíritu, y la otra antinomia es la antinomia sujeto-objeto. Ambas se superponen históricamente para conformar, podemos decir en términos también bastante generales, nuestra subjetividad y la forma de entender también el conocimiento, ¿sí? que, que nos constituye y que solemos abordar, las formas en las cuales solemos entender y abordar el conocimiento, y también aquello que tiene que ver con la ciencia en términos globales. Bien, vamos a comenzar. Realmente tenemos mucho material para ir viendo, como a veces les voy diciendo en videos anteriores también. En general me gusta hacer una forma de trabajo que tiene que ver con una preparación que lleva su tiempo, eh, pero que también tiene su recompensa, en el sentido de poder presentarles una, un contenido integrado, ¿sí? Por eso, bueno, en general los videos que suelo hacer tienen cierta duración, insumen cierta cantidad de tiempo. Bien, vamos a comenzar entonces. Preparé, como suelo también hacer, unas placas para compartir con ustedes. Y vamos preparando entonces la pantalla para, para compartir las placas. Bien, ahí tenemos el nombre del libro: La psicología profunda y el hombre moderno. Es un libro del año 1959, como ven ahí reflejado en la portada. El autor es Ira Progov. Ahora vamos a ver algunos datos así muy básicos y principales, como para presentarles al autor. Bueno, ahí tenemos los datos biográficos muy básicos. 1921, 1998. Nace en Nueva York. Es psicólogo. Estudió con Jung en Suiza entre los años 1952 y 1955. Y lo que promueve este autor, Ira Progov, es una psicología holística articulada con el psicoanálisis, ¿sí? Con el psicoanálisis, sobre todo en su eh, dimensión y en su versión junguiana. Va a tomar, eh, bueno, muchos aspectos y dimensiones de los desarrollos de Jung, y los va a articular también, ahora vamos a ver en las siguientes placas, con la dimensión holística, ¿sí? Trabajada sobre todo en principio, por el autor Jan Smuts en su libro Holismo y Evolución. Ahí estamos viendo un índice de contenidos de algunas cuestiones que vamos a estar trabajando hoy, que tienen que ver con el libro. En principio, bueno, pueden ir viendo como los títulos de los nombres de los conceptos que vamos a ir viendo. En principio les estaba entonces diciendo que en la articulación entre los conceptos que tienen que ver con lo evolutivo desde un punto de vista de,
del holismo que trabaja Smuts y en la articulación con los conceptos de la psicología de Jung dentro del psicoanálisis en su forma de encarar el psiquismo. Bien, va a estar presentando esta visión. Anteriormente también había trabajado otro autor, Dane Rudyard, en un video previo, que también justamente tomaba estas dos dimensiones, ¿no es cierto? El libro de Smuts, que es del año 1926, y conceptos de Jung. ¿Sí? Rudyard, el libro de Rudyard del año 1936, pueden buscar en el video correspondiente. Bien, vamos a continuar. Este gráfico tiene que ver con lo que les decía recién, la psicología holística profunda, así llamada por Provost, articula esas dos dimensiones. Y vamos a empezar a ver algunos conceptos, ¿sí? Es una psicología que describe las posibilidades latentes de integración, todo lo que tiene que ver con lo integrador en cuanto a los diferentes aspectos de la personalidad va a ser algo central en el planteo de Provost. Estudia los procesos por los cuales se despliegan, esa es una palabra muy importante y clave que van a ver repetirse en diferentes momentos, esta noción del despliegue. Trabaja con procedimientos prácticos para facilitar y ampliar la formación de la personalidad. Y los procesos psíquicos inconscientes como guía, ¿sí? Justamente en el despliegue de la personalidad, de la integración de la personalidad. Aquí, obviamente, encontramos la articulación con el psicoanálisis, con la psicología profunda, como en ese momento se solía llamar. Los procesos psíquicos inconscientes, vamos a ver de qué manera, con qué cualidades van a estar relacionados para funcionar como guía de despliegue y en ese sentido que favorezcan la integración de la personalidad. Dice Provost que la psicología holística profunda lo que implica también es un significativo desarrollo de la conciencia hacia un propósito que es inherente a su naturaleza. Bueno, ya vamos empezando como a plantear y a desplegar conceptos como propósito, como naturaleza, que vamos a ir articulando, ¿sí? También esta cualidad de la conciencia en cuanto a la capacidad que tiene de desarrollarse va a ser un aspecto clave, ¿sí? En este enfoque. Bien, vamos a ver una frase. En algunos momentos del video vamos a ver frases así como muy puntuales en este formato. Esta dice: la frustración central del hombre moderno no surge de sus represiones sexuales, sino más bien de la inhibición de su naturaleza como organismo espiritual creativo. En parte podemos rastrear aquí en esta frase algunas de las tensiones principales que produjo la relación entre Jung y Freud, ¿sí? En cuanto a la relevancia de lo sexual en relación con lo espiritual en cuanto al desarrollo del psiquismo, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar, lo digo ahora como título, pero lo que me interesa de la frase entonces, en principio de esta frase, es lo que Provost marca en cuanto a la importancia de la inhibición de la naturaleza del hombre como organismo espiritual creativo que se produjo en un momento histórico determinado, ¿sí? Por eso dice en el hombre moderno.
Y el objetivo de Progoff entonces en este libro y en este desarrollo es abordar las posibilidades de reintegración de lo que tiene que ver con la espiritualidad y con lo creativo. Bien, continuamos entonces con este concepto, digamos, con algunos conceptos principales de la psicología holística profunda. Dice Progoff, en el hombre las formaciones primarias han de hallarse en las grandes mitologías, esas grandes estructuras simbólicas de significado, ¿sí? Aquí aparecen algunos conceptos muy importantes como la importancia de las estructuras simbólicas, ¿sí? En cuanto a el inconsciente, que va más allá de lo personal, ¿sí? Bueno, Jung, que en algún momento seguramente vamos a estar trabajando un video específicamente sobre Jung. Algunos de los conceptos principales de Jung tienen que ver con una cualidad y una naturaleza del inconsciente ligado a lo colectivo, ¿sí? En ese sentido aparece todo lo que tiene que ver con los arquetipos, que son grandes estructuras simbólicas que generan surcos, generan imágenes que nos van configurando, ¿sí? Esto seguramente, como les decía recién, en algún momento lo voy a estar desarrollando específicamente. Bien, dice Progoff entonces que se expresan con mucha variedad de imágenes, los sueños, las fantasías, la poesía, la pintura, ¿no es cierto? Estas grandes estructuras simbólicas, la forma que tienen en el psiquismo de expresarse y que van a ser la herramienta clave para la integración de la personalidad, tiene que ver con las imágenes y la elaboración de las imágenes, como vamos a ver en este mismo video más adelante. Dice, estos procesos no se derivan de las pequeñas represiones personales, su fuente, en cambio, tiene que ser lo que hay de impersonal en el individuo, ¿sí? La semilla del crecimiento, la simiente de la creatividad, el germen de la divinidad en el hombre son una y la misma cosa, dice Progoff. Aquí aparece la insistencia en la importancia de aquello que tiene que ver con lo creativo en relación con lo que implica una pauta de crecimiento, ¿no es cierto? Aparecen las nociones de simiente, semilla, y aquello que tiene que ver con esto de la divinidad en el hombre, que va a estar ligado a lo espiritual, ¿no? Los procesos por los cuales esta semilla alcanza su realización surgen de la condición del hombre como ente del reino animal. Bien, aquí hay entonces, de hecho Progoff parte de esta pregunta que tiene que ver cómo relacionar, cómo integrar aquello que tiene que ver con nuestra dimensión como parte del reino animal con lo espiritual, y gran parte del desarrollo del libro va a tener que ver con eso. O sea que aquí lo que se plantea es no generar una antinomia o un rechazo de la condición del hombre como ente del reino animal, sino por el contrario poder tomarlo como una base, ¿sí? Como una base a partir de la cual se va a desarrollar la personalidad. Totalidad no significa solamente curar la parte patológica, sino también realizar las potencialidades de la persona. Aquí hay una crítica, ¿no es cierto?, que formula Progoff y que retoma aspectos también obviamente de Jung, que tiene que ver con esto mismo, ¿no es cierto? Cómo poder estimular lo que tiene que ver con las potencialidades, con la creatividad, más allá de los síntomas, ¿sí? Más allá de los síntomas patológicos, que es sobre lo que en general se ha limitado a abordar la clínica psicológica, psicoanalítica, etc.
Dice entonces, como un objetivo central, redespertar en el hombre moderno el sentido de lo espiritual. Bien, vamos al segundo punto, que tiene como título Cosmos y Psique. ¿Por qué tiene este título? Bueno, porque Progov en este apartado, en este capítulo, lo que va a empezar a relacionar es algunas dimensiones históricas, ¿sí? Va a hablar de algunos filósofos presocráticos, por eso dice, Empédocles, Heráclito entendieron la mente del hombre como una entidad dinámicamente creativa. Aparece de vuelta la referencia a la capacidad de creación del hombre. Dice, el hombre se vincula con el cosmos de muchas maneras, y el medio central de esa conexión es su psiquis. ¿Sí? Bien, aquí en aquello que les adelantaba como una de las antinomias a deconstruir, que tiene que ver con la antinomia sujeto-objeto, implica la recuperación, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la isonomía microcosmos-macrocosmos, que aproximadamente entre los siglos XVII y XVIII, con los grandes cambios epistemológicos realizados en ese momento, que implicaron un cambio en la percepción del tiempo, del espacio, de las instituciones y del individuo mismo, el surgimiento mismo del individuo de la modernidad, ¿no es cierto?, con su énfasis en aquello que tiene que ver con lo racional. Bueno, y la configuración de esa antinomia sujeto-objeto, ¿no es cierto?, el sujeto de conocimiento que conoce desde un lugar aséptico y separado a los objetos, ¿sí? Bueno, la recuperación de esta mirada que tiene que ver con estos filósofos presocráticos que atendían a la complejidad del psiquismo es algo importante que va a tomar Progov, que nos va a ayudar también a nosotros para deconstruir esta antinomia, ¿sí? Dice, desde la psicología y la física, dice Progov ya en el año 1959, ¿no es cierto?, del cual es este libro. Se señala cada vez más la conexión interior entre la naturaleza humana y la naturaleza última del cosmos. Ahí hace una articulación con un autor llamado Gardner Murphy. Dice que señaló que las pautas básicas de forma y estructura se repiten en todo el universo y en el hombre. El ser humano, dice, como un universo en miniatura que repite como la vibración armónica de un alambre los vastos procesos del macrocosmos. Bueno, lo que les mencionaba recién, ¿no es cierto?, la relación entre microcosmos y macrocosmos como algo que tiene que ver con esta mirada ligada a lo holístico, ¿sí?, que desde otro lugar ahora vamos a ver cómo lo retoma del libro de Jan Smuts. Bien, aquí las consecuencias, ¿no es cierto?, que generó esta mirada, este cambio, digamos, en este momento histórico, en el surgimiento de lo que se conoce como modernidad, lo que tiene que ver con la parcelación de los saberes, la separación de los saberes, aquello que se considera científico, o sea, la jerarquización también de los saberes, relegar unos saberes en detrimento de otros. Y en este sentido es que se fue conformando lo que se llama una psicología sin psiquis, ¿sí? La raíz etimológica de la palabra psicología remite justamente a psiquis, que significa alma o mente, que es aquello que quedó de lado, sobre todo la dimensión del alma, ¿no es cierto?, en un sentido no antinómico, como les decía al principio,
con el surgimiento entonces de la psicología como ciencia. Dice, la antigua capacidad para la comprensión espiritual fue cediendo en mayor medida por el creciente cuerpo del dogma clerical. Bien, aquí una mirada histórica relacionada también con lo religioso. Con lo religioso en el sentido del dogma y de las instituciones, ¿sí? Por la tendencia a interpretar literal y no espiritualmente el simbolismo que emergiera como marco de referencia para la mentalidad medieval. Bueno, esto tiene que ver con lo que les decía recién. Según Jung, las concepciones y creencias religiosas que han estado históricamente fuera de la ortodoxia revisten mayor importancia para el estudio de las profundidades psicológicas del hombre porque representan experiencias espirituales culturalmente reprimidas. Bueno, dice Progov que esta hipótesis de Jung es muy sutil y muy interesante y que tiene que ver con que todo aquello que se ha considerado herético en términos de concepciones espirituales y religiosas y que ha sido reprimido culturalmente, tiene una importancia para el hombre de hoy, para el hombre moderno, una importancia central, ¿sí? O sea, trabajar ese proceso y recuperar algo de aquello que fue reprimido, y hace como una analogía Progov en relación a, bueno, aquello que es reprimido en una psiquis individual, tal como lo trabaja Freud mismo, tiene una importancia en cuanto a aquello que vuelve como síntoma, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de un proceso histórico y colectivo, pero también reviste una importancia central. Bien, algunas nociones de Jung y de Otto Rank. Dice, Jung deseaba desarrollar una concepción de las profundidades psíquicas susceptible de ser integrada en una teoría general de la relación entre la mente y la materia. Bueno, tiene que ver con esa antinomia que les presentaba al principio, ¿no es cierto?, entre materia y espíritu. Y aquí aparece entonces ya la preocupación de Jung por trabajar eso, ¿no es cierto?, desarrollar una concepción de las profundidades psíquicas que atienda a esa integración. Dice, y los relaciona, Soma y Psique, en términos de un principio no causal que ha denominado sincronicidad. ¿Sí? Ahí interesante la referencia y la relación a, cómo construir epistemológicamente principios que no se limiten a la causalidad. ¿Sí? Dice, Rank propone desarrollar una concepción del hombre trazada en términos de la posibilidad real de las experiencias creativas de la vida. Ahí la referencia de Rank con respecto a lo que tiene que ver con la experimentación en relación también a lo creativo, ¿no? En cuanto a concebir al hombre como un ser creador. Ambos, o sea, Jung y Rank, advierten que el hiperdesarrollo de la autoconciencia enajena al hombre de su naturaleza, ¿sí? Como un desequilibrio entonces en cuanto a la facultad de lo racional en detrimento de todo aquello que tiene que ver con lo intuitivo, con lo que se considera irracional en un sentido puramente negativo o peyorativo incluso. Entonces estos autores, Jung y Rank, ambos advierten acerca de las consecuencias de ese desequilibrio, ¿no es cierto? Bien, otra frase. La parte de la psiquis en la cual concentra su atención el psicoanálisis, dice Progov, es la parte no creativa. Esto es así porque fue concebido como una teoría de la neurosis desde el punto de vista
médico, es decir, fue concebido inicialmente como una herramienta a partir de la cual, digamos, estudiar lo que tiene que ver con las etiologías, las causas y de la neurosis, de los síntomas, por eso dice desde el punto de vista médico, y en ese sentido se limita a enfrentar o a atender los síntomas, y a partir de esa limitación y desde ese abordaje, digamos, causalista, queda de lado esta dimensión que tiene que ver con las potencialidades y con lo creativo del hombre, ¿sí? Y las consecuencias que eso genera en cuanto a la represión de la espiritualidad, ¿sí? Estamos hablando de un punto de vista materialista en el surgimiento mismo del psicoanálisis, es decir, entender todos los procesos desde el punto de vista de la materia, de los síntomas, y lo espiritual muchas veces ha sido diagnosticado también dentro de esa misma lógica, ¿sí? Como algo patológico a ser reencausado. Entonces, por eso vamos a ver algunas frases que tienen que ver con eso, ¿sí? Dice, en los tiempos modernos, lo reprimido es mucho menos sexualidad que espiritualidad. El lado espiritual de la personalidad no debe reprimirse, no es signo de neurosis, bueno, tiene que ver con lo que les decía recién, no es algo susceptible de diagnosticarse. Existe una presión social que ridiculiza todo lo que se aparta del enfoque materialista de la vida o de las observaciones rituales convencionales de la religión. Bien, aquí en esta última frase a lo que alude es que en general lo que está aceptado en términos de espiritualidad son aquellas convenciones, ¿sí? Lo que tiene que ver con las convenciones rituales de la religión que está aceptada o de la religión que las religiones que suelen ser mayoritarias, ¿no es cierto? Y todo lo que se aparte, todas las expresiones espirituales que se aparten de esas convenciones, bueno, aparece como una presión social, ¿no? Que ridiculiza, dice ahí Progoff. Bueno, toma el libro, como les adelantaba, de Smuts, Holismo y Evolución. Toma como punto de partida la concepción darwiniana de la evolución y se propone demostrar la forma en que la personalidad humana emerge de este proceso natural con las facultades creativas de la mente y el espíritu. Se pregunta, como les adelantaba antes, ¿cómo es posible que el hombre se derive del reino animal y que sin embargo sea un ser esencialmente creativo y espiritual? Dice Progoff que Smuts quiso demostrar que la tendencia holística es fundamental en la naturaleza. Implica un gradual desarrollo y estratificación de una serie progresiva que va desde los principios inorgánicos hasta los más altos planos de la creación espiritual. En esta frase, en este desarrollo gradual, ¿sí?, que va desde los principios inorgánicos hasta los altos planos de la creación espiritual, vamos a ver en lo próximo que veamos los desarrollos de el biólogo Edmund Sinott, ¿sí?, que toma Progoff para trabajar y que tiene que ver con esto. En los dominios físicos y biológicos, los nuevos y más complejos todos, este principio holístico, surgen sobre la base de otros más antiguos, más sencillos y estables, mediante un proceso de emergencia, ¿sí? Acá de vuelta la noción de proceso, que tiene que ver también con la noción de despliegue, ¿no es cierto? En este sentido también de emergencia. El grueso de la psicología académica, que Smuts denominaba psicología pura, no ofrecía ningún enfoque en absoluto de la dinámica creativa de la personalidad.
adoptó el criterio de que todo acto que separe la conciencia de la inconsciencia falsifica la naturaleza de la personalidad, fracciona en segmentos lo que es esencialmente unitario. Bueno, esto es central, la concepción del inconsciente, cuando está demasiado antinomizado, cuando está presentado de manera dicotómica y antinómica con la conciencia, genera, dice Smuts, una distorsión y de alguna manera nos dificulta percibir, justamente desde el punto de vista holístico y evolutivo, las posibilidades de integración, ¿sí?, de la personalidad. En sus primeras formulaciones, el psicoanálisis, Freud, aparecía esta dimensión del inconsciente y de la conciencia en términos muy antinómicos y en términos incluso de en el cual la represión era uno de los procesos principales, y en ese sentido había toda una dimensión del inconsciente que Freud en parte trabajó posteriormente a lo largo de su obra, pero que sobre todo Jung amplió a los aspectos que tienen que ver con lo simbólico, lo colectivo, lo mitológico, bueno, lo que les iba mencionando anteriormente. El análisis deforma el proceso integrativo interior de la personalidad e invisibiliza la dinámica de su unidad interna. ¿Sí? El análisis, que es una de las pautas y de las formas de entender el conocimiento surgida en la modernidad, lo que tiene que ver con la descomposición en partes del objeto de conocimiento, justamente nos dificulta la percepción global, ¿sí?, que implica esta dimensión del holismo. El desarrollo de la personalidad no debe entenderse en términos del conflicto de los segmentos aislados dentro del individuo, sino en términos de un principio dinámico único que se encuentra en el simiente del organismo, ahora lo vamos a ver con Sinot esto, y que labora hacia su desenvolvimiento. Bien, bueno, otra vez esto, ¿no?, de la importancia de no limitarnos o de no permanecer en un paradigma que podríamos llamar un paradigma del conflicto, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra frase. Es el hábito mental, diagnóstico y analítico de la era psicológica el que pone en cortocircuito el proceso creativo y el que ha mantenido a la sociedad moderna dando vueltas a la noria durante las últimas 2 generaciones. Bueno, es bastante gráfica esta frase, ¿no es cierto?, como aquello que este hábito mental, diagnóstico y analítico dificulta, ¿sí?, en el hombre moderno, lo que tiene que ver con lo creativo, y esta referencia de las últimas 2 generaciones ya lo plantea en el año 1959, ¿no es cierto? O sea que, bueno, tiene que ver ya con un periodo de tiempo importante, ¿sí? Bien, y aquí comenzamos con algunas articulaciones que hace Provost de este biólogo, Edmund Sinot, que tiene un planteo a lo largo de su obra que está en sintonía con esta mirada holística, ¿sí? Sostiene que debemos comprender la vida para comprender al hombre. La naturaleza espiritual del hombre no está en conflicto con su origen evolutivo, sino que es consecuencia de este. Formula una concepción integrativa del cuerpo y la mente. Y acá me pareció importante o interesante agregar algunos de los títulos de Sinot, de libros y de conferencias, porque son bastante gráficos y representativos de todo lo que venimos desarrollando.
Dice, en 1950 se publican sus conferencias Célula y Psiquis, en 1955 La biología del espíritu y en 1957 Materia, mente y hombre. Bien, ya la referencia a los títulos es bastante gráfica, ¿no es cierto? Dice Sinot, el protoplasma no es una sustancia, sino un sistema. Lo importante no radica en lo que es, sino en lo que hace. Es poseedor de una pauta que regula el curso de los cambios que se desarrollan en su interior. Bueno, acá ya lo que empezamos a ver en Sinot es una mirada no materialista en un sentido mecanicista, podemos decir, sino una mirada sistémica, ¿sí? Por eso dice que el protoplasma no es una sustancia, sino un sistema, y lo importante es aquello que realiza como desenvolvimiento de una pauta, ¿sí? en el organismo. Dice, es material subyacente fundamental al proceso de la vida, y este lo lleva a variar sus formas en los organismos individuales. Hace una referencia, ¿no es cierto?, a la tendencia de las plantas y árboles a regenerarse a sí mismos y a sustituir espontáneamente las partes que le han sido podadas. Y en este sentido, como consecuencia de eso, dice Sinot, tiene que haber en el material viviente de la planta, inmanente en todas sus partes, algo que representa la configuración natural del todo como norma a lo cual el crecimiento se adapta. Bueno, esta última parte es central, ¿no? Algo que representa la configuración natural del todo como norma a lo cual o a la cual el crecimiento se adapta. Define la mente como todo lo que dirige el desarrollo y actividad de un organismo hacia objetivos establecidos dentro de su material viviente. Vemos aquí cómo la integración, ¿sí?, entre lo que llamamos la materia, lo que llamamos el espíritu o la mente, está dada de una manera bastante clara, ¿sí?, en Sinot. Dice, bueno, esta frase, ¿no es cierto? La psiquis no está construida trozo por trozo como una máquina, sino que crece orgánicamente a partir de una semilla, de la misma manera que la materia viva, y ahí me interesa resaltar eso, ¿no? Materia viva, crece en la naturaleza. Bueno, ¿cómo se da este proceso en el hombre? Plantea ahí Progoff en el libro. Es muy interesante porque va a ser todo un recorrido de la importancia de la imaginación y de la elaboración de las imágenes, que es uno de los puntos que se encuentra ya dentro de los inicios del psicoanálisis y que Jung focaliza y amplía, que tiene que ver con la importancia de lo simbólico en relación a las imágenes. Vamos a ir viéndolo de a poco. Dice, estas ideas, tomando lo que venía trabajando Sinot, ¿no es cierto?, que son la cristalización de los propósitos primarios, bien podrían ser descritas como imágenes. El proceso de elaboración de imágenes es el instrumento esencial del proceso protoplasmático básico del hombre. La imaginación es una cualidad espontánea del material viviente del hombre. Es representada como una imagen básica que se encuentra presente en el huevo como retrato de su potencialidad. Lo que el ser humano puede llegar a ser depende de la realización de esta imagen, de su habilidad para formarse y hacerse real. Bien, entonces aquí lo que está planteando Progoff es que ya lo que tiene que ver con la imagen, lo que tiene que ver con lo que a veces a partir de los sueños o de los ensueños, o dice también la imaginación creativa o las fantasías, son todas vías centrales muy importantes para conectarnos con aquellas partes nuestras, ¿sí?, que ayudarían en la integración de la
de la personalidad. Dice, la elaboración de imágenes es el lado psicológico necesario del proceso básico del desplegamiento protoplasmático. La imaginación, dice, tiene realmente sus raíces en la vida. La formación e integración de la personalidad es el objetivo hacia el cual se encamina la elaboración de las imágenes. Bien, lo que les mencionaba recién. Dice Progov, algo trabaja en la oscuridad proyectando al frente imágenes que se hacen visibles y adquieren significado a la luz de la experiencia. Aparecen sueños, fantasías, etc. Bien, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, estos espacios de introspección a partir de los cuales podemos conectarnos, ¿sí?, con aquello que no depende de la conciencia o de lo racional, sino que viene desde un lugar ligado entonces a algo que se nos aparece como imágenes, que tiene una importancia simbólica y que también tiene una importancia central en nuestro desarrollo, ¿sí?, nuestro desarrollo en cuanto a lo espiritual y a la integración de la personalidad. Dice Progov, de la oscuridad de la vida y de la bruma de las profundidades de la personalidad, informe todavía, emerge el espíritu humano. Me parece una frase bastante gráfica e incluso un tanto poética, ¿no es cierto? Dice, como estas imágenes no son productos del entendimiento consciente y racional del hombre, no tienen un significado claro ni directo, sino simbólico. O sea, aquí no hay algo lineal, sino que hay algo que tiene que ver con lo simbólico en cuanto a la significación. La característica general de lo que hay en la psiquis es que se trata de un flujo de imágenes, ¿sí? Esta noción de flujo de imágenes en movimiento, es algo central. Se me ocurre, digamos, dentro de la literatura, el estilo, por ejemplo, de Virginia Woolf. Muchas veces ha sido mencionado la riqueza que tiene en cuanto a la capacidad de establecer una dimensión de la subjetividad que no se agota en lo representativo, ¿sí?, o en un yo cerrado sobre sí mismo, sino abierto a aquello que tiene que ver con el movimiento y con el flujo, ¿sí? Las imágenes en movimiento son la esencia de la psiquis y de todos los procesos por los cuales ésta alcanza su realización. Bueno, también abordamos este tema, lo he mencionado en algún video anterior, la importancia que en el psicodrama tiene las imágenes como capacidad a partir de las imágenes de construir escenas, ¿sí? Escenas que tengan que ver con algo a desarrollar dramáticamente, como en muchas de las consignas del psicodrama esto tiene una importancia central, y también en el sentido de la integración, ¿no es cierto? Bien, una referencia del mismo Freud, el pensamiento en imágenes se aproxima más íntimamente a los procesos inconscientes que el pensamiento en palabras. Bueno, y aquí vamos a llegar a un concepto clave en el libro de Progov, que es el concepto de psiquis orgánica, que de alguna manera articula todo lo que venía trabajando previamente, y que también es un concepto muy gráfico en cuanto a la deconstrucción de la antinomia materia-espíritu, ¿no es cierto? Dice, el organismo individual no solamente es portador de vida para sí mismo, sino también para el proceso de vida en toda la naturaleza. El concepto holístico de la psiquis orgánica implica una concepción unitaria, porque su marco de referencia es el proceso vital mismo. Su fuerza radica en que evita la capciosa dicotomía entre consciente o inconsciente.
Bien, ahí la importancia que tiene que ver con esto es, de vuelta, resaltar esto de no detenernos o limitarnos a una visión dicotómica entre lo que tiene que ver con lo consciente y lo inconsciente, pero también, dice Progoff, lo que tiene que ver con lo vital, ¿sí? en cuanto a el organismo individual, no se limita a lo que se considera habitualmente el instinto de conservación en el sentido individual, sino que también hay algo más general, más amplio, dice Progoff, que tiene que ver con el instinto de conservación de la vida misma. Por eso dice la importancia en relación al proceso vital, y que no es solamente portador de vida para sí mismo, sino también para el proceso de vida en toda la naturaleza. Se apoya en lo instintivo, pero la novedad consiste en la cualidad de la conciencia. Bueno, esto de la cualidad de la conciencia también es un factor clave en la integración de la personalidad, ¿sí? Es la imagen vectora del organismo, el director y canalizador de sus energías vitales instintivas. Es como si un bulbo, aquí da como un ejemplo, ¿no es cierto? Es como si un bulbo de tulipán, con el estilo y color de sus flores ya contenido implícitamente en su interior, creciera hacia el despliegue de esta flor mediante un proceso en el cual se sucedieran imágenes consecutivas hasta que la imagen final, contenida originariamente en el bulbo, se realizara, ¿sí? Bueno, aquí grafica muy puntualmente todo lo que implica el proceso de despliegue, ¿no es cierto? Lo que en un comienzo estaba presente como potencialidad, actúa como principio ubicuo y unificador durante toda la vida del organismo. El crecimiento solamente es posible cuando está dotado de acuerdo con la imagen presente en la semilla del organismo. La totalidad está presente en esencia en la semilla del individuo, pero solo se convierte en una realidad a medida que el proceso se va desplegando. El ambiente podrá dificultarlo o favorecerlo. Podrá torcerlo o deformarlo, pero del bulbo no podrá salir otra cosa que un tulipán. Bien, aquí articula algo que tiene que ver con la potencialidad que se encuentra en el organismo mismo, ¿no es cierto?, el individuo, desde el principio, por eso dice esto de la semilla, y lo articula con lo que llama aquí el ambiente o lo que llamaríamos entre comillas lo externo, ¿no es cierto? En cuanto a que esto puede dificultarlo, favorecerlo, pero finalmente hay algo que se va a desarrollar y que va a crecer en cuanto a su integración de acuerdo a su pauta inicial, a su potencialidad inicial. La psiquis trabaja cualitativamente para la vida en términos de significado, y estos significados surgen de la psiquis en forma de imágenes. En el hombre son visuales y hasta verbales, de manera que pueden expresarse. La psiquis orgánica se comprende mejor como un proceso ininterrumpido. Bueno, por eso esta idea de proceso ininterrumpido, por eso tanto énfasis en también no dicotomizar lo que tiene que ver con lo consciente o lo inconsciente. Obviamente, eso no quita saber que existen instancias conscientes e inconscientes, pero no dicotomizarlo significa entender un proceso continuo, ¿sí?, en el psiquismo. Bien, un gráfico en relación a algunos conceptos que fuimos desarrollando. Entonces, el desarrollo de Sinot en cuanto al protoplasma como pauta sistémica. La articulación que hace Progoff también tomando a Jung en cuanto a la importancia de lo simbólico y de la elaboración del flujo de imágenes. Y el concepto que vimos recién de psiquis orgánica, de alguna manera, articulando ambos. Bien,
toma Progov una cita de un autor llamado Bronowski para graficar algo que vamos a ver ahora. Dice: su sentido de placer y aventura es entusiasmo que lo mantiene trabajando hasta muy entrada la noche, cuando todos se han marchado a su casa a las 5 de la tarde. Aquí esta cita tiene que ver con marcar algo ligado a la vocación y a la pasión incluso. Y vamos a ver cómo se articula esto con el propósito, ¿no es cierto?, que es el nombre de esta placa. Dice Progov, tomando esta cita, ¿no es cierto? Está personalmente entregado a su trabajo porque su trabajo es la encarnación de la imagen que se despliega y va impartiendo progresivamente significado a su vida. Es su opus, su obra de arte, y como tal encarna su vida. Vive esa obra y esa obra lo vive a él. Es su existencia concretamente expresada. Bueno, eso lo resalté con rojo porque me pareció muy significativo, ¿no es cierto? Esto de vive esa obra y esa obra lo vive a él. Esto también desafía la antinomia sujeto-objeto. Es su existencia concretamente expresada. Y la importancia de la relación que hace de la vida como obra de arte también me pareció importante. Dice así: al ir desarrollando su obra, participa en la progresiva y envolvente unidad de la vida. Su obra es un trozo concreto de inmortalidad que comparte, estampe o no su firma personal, a un descubrimiento verdadero. Bueno, aquí grafica lo que decía antes en otra parte, en cuanto a aquello que va más allá de lo personal, o más allá también del ego, podemos decir, en relación a la obra, ¿no es cierto?, a la obra y al propósito. Esta es la forma que la vida de plenitud tiene para él, y con ella aplica el sello de su existencia singular en algo que es mucho más que personal. La obra que realiza lo transporta mucho más allá de la individualidad. Bien, va a tomar Progov un científico, un investigador, un químico llamado Auguste Kekulé, que es el descubridor, entre otras cosas, de la teoría estructural de la química orgánica y de lo que tiene que ver con la fórmula del benceno. Lo va a tomar porque es muy importante y relacionado con todo lo que venimos viendo, la forma, el mecanismo, la vía por la cual realiza sus descubrimientos, y que va a tener que ver con este proceso de la atención a las imágenes, ¿sí?, que se le va presentando en momentos de ensueño, y cómo estas imágenes están relacionadas con pautas simbólicas, incluso pautas simbólicas mitológicas, que los llevaron a sus descubrimientos en el ámbito de la química, ¿sí? Dice, según Auguste Kekulé, descubridor de la teoría estructural de la química orgánica, el empleo deliberado de la fantasía constituye una importante fuente de nuevos descubrimientos. Bueno, ahí hace mención a una frase que él dice cuando le están haciendo un homenaje por el 25 aniversario de sus descubrimientos. Dice: aprendamos a soñar, caballeros, porque quizás entonces aprendamos la verdad. Dice: la primera lección es que debemos prestar seria y respetuosa atención a las fantasías aparentemente arbitrarias de la psiquis. Y se pregunta, ¿no?, y es lo que vamos a desarrollar ahora: ¿qué tiene que ver una serpiente con la estructura del átomo? Lo cierto es que una serpiente que se muerde la cola para formar un círculo, que es la imagen que se le apareció en un ensueño a Kekulé, que gira interminablemente, es un símbolo primordial que aparece en las más variadas culturas bajo el nombre de Ouroboros. Ha sido reconocida como una pauta ampliamente recurrente en el caudal de imágenes del simbolismo mitológico. El testimonio de Kekulé indica
que en sus fantasías la aparición de la imagen del Ouroboros estuvo íntimamente relacionada con su descubrimiento del anillo bencénico. Bien, ahí está la relación entre entonces la imagen que se le aparece en el ensueño, en la fantasía, y lo que tiene que ver con el descubrimiento del químico, ¿no es cierto?, del anillo bencénico. Dice, la segunda lección es sobre la importancia de desarrollar la capacidad de percibir las imágenes de manera que tengan significado. O sea que aquí hay todo un ejercicio, una capacidad que se puede desarrollar en cuanto a esto, ¿no es cierto? Percibir imágenes de manera que tengan que ver con lo significativo, imágenes simbólicas. El tema secreto, dice Progov, de la vida de muchos científicos creativos ha sido el reunir su conocimiento de la realidad física y sus percepciones simbólicas de la realidad última. Tuvo que percibir, dice Progov en cuanto a Kekulé, tuvo que percibir la relación entre el símbolo de la psiquis, la serpiente y la estructura química del benceno. Debió percibir la conexión existente entre la imagen y los hechos empíricos y tuvo que esclarecer los detalles que fusionasen a ambos de una manera racional. Bueno, ahí va enumerando todo el desarrollo que tuvo que hacer, ¿no es cierto?, para el descubrimiento químico, que todo el desarrollo que tiene que ver con su percepción en cuanto a las imágenes que se le iban apareciendo. Dice, en consecuencia, lo interior y lo exterior son fusionados por el científico, quien en este sentido desempeña el mismo papel que el artista, dando forma a la materia informe, dando significado a hechos que previamente eran incongruentes. Y ahí toma una cita de Pauli, de un autor Pauli, que dice, el proceso de saber está vinculado con la experiencia religiosa de la transmutación que ha experimentado quien adquiere conocimientos. Bien, bueno, esto es una de las frases más significativas en cuanto a la deconstrucción de la antinomia sujeto-objeto, ¿no es cierto? No, el saber no tiene que ver con algo aséptico y con algo que esté separado del objeto, sino que implica una profunda experiencia de transformación en aquel mismo que está conociendo. Cuando se logra esto, la realidad externa ya no está impersonalmente separada del ser humano. Bueno, tiene que ver con lo que les decía recién. Se ha incorporado al ser mediante la incorporación de su psiquis. Dice, estampar en la realidad material el sello de la psiquis profunda para impartirle así un nuevo significado es la esencia del arte. En este sentido será perennemente el objetivo del científico creativo, que es en realidad un artista. Es un acto de totalidad porque llega más allá de los opuestos de la vida, trasciende la división que separa lo psicológico y lo físico y da lugar a una experiencia de unidad. Bueno, y en referencia a esto último de experiencias de unidad, me pareció muy interesante esta frase, ¿no es cierto? Dice, cuando hayamos captado realmente las derivaciones de estas experiencias de unidad, estaremos en condiciones de derribar las barreras dualistas que han venido separando a la ciencia de la vida del espíritu. Con esto también estaremos en condiciones de restablecer nuestro contacto con las fuentes creativas de la existencia individual y de despejar el camino para un renacimiento espiritual de la personalidad en el centro mismo de nuestro mundo científico. Bien, creo que con todo lo que venimos desarrollando anteriormente, estas últimas frases grafican muy claramente todo el proceso, por eso me pareció bueno incluirlas aquí en el final, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver dos gráficos con respecto a la deconstrucción de estas antinomias que les iba mencionando. Trabajamos
conceptos de Jung, de Sinnott, de Kekulé, a partir de este libro de Progoff, que tienen que ver entonces con la deconstrucción de la antinomia materia-espíritu, y en este sentido de poder poder visibilizar lo que tiene que ver con la espiritualidad en la materia, ¿sí? Y no separada o dicotomizada de esta. Y por otro lado, la otra antinomia, la antinomia sujeto-objeto, vimos aspectos que tienen que ver con el arte, con la ciencia, esto último que veíamos en las últimas placas, ¿no es cierto? Y con los sueños, o los ensueños también, y que esto lo que produce es un conocimiento, entendido como un conocimiento transformador, ¿sí? Sobre todo en principio de aquel que conoce, y también obviamente después del mundo mismo, ¿no es cierto? Y para cerrar esta frase, que dice: en la naturaleza el proceso creativo es de despliegue. Me pareció interesante como para cerrar este video, que de alguna manera bueno, implica una recapitulación de muchas cosas que fuimos viendo. Bien. Bueno, estamos terminando entonces este video, este primer video de esta nueva lista, que vamos a estar continuando seguramente con otros autores, con otros libros, en sintonía con este trabajo de construcción. Espero que les haya, como digo siempre al final de los videos, que les haya resultado interesante o útil, y nos veremos entonces la próxima. Hasta luego.